Católicos por convicción y desde la tradición, la fe en el siglo XXI castiga la impureza. Es sus amigos y hermanos, nuestra gloria, nuestro día de hoy. Somos discípulos del siglo XXI. Bueno, hola a todos, mi nombre es Katy. Esperamos que todos los que nos escuchan y nos ven se encuentren muy bien y la paz del Señor les acompañe. Nosotros somos, este proyecto es un podcast católico dirigido a corazones en busca de respuestas, a jóvenes católicos apasionados y también a todo aquel que quiera compartir su opinión desde el respeto y la empatía. Nosotros somos amigos y estamos acá para poder compartir con ustedes nuestras opiniones, así que vamos a iniciar este primer episodio presentándonos. Mari, por favor, adelante. Hola a todos, estoy muy feliz de estar por acá ya grabando nuestro primer episodio. Mi nombre es María, tengo 23 años y estoy estudiando Ingeniería Industrial. De verdad que para nosotros es súper gratificante el estar acá ya hoy, por fin, concretando este proyecto a nivel de ya la grabación en sí de nuestro primer episodio después de tanto tiempo. Tenemos expectativas muy grandes para este proyecto. Obviamente el llegar a evangelizar a muchos jóvenes, a muchas personas, es una de ellas las expectativas, entonces estamos muy felices de estar por acá. Gracias. Bueno, yo me llamo Starling, soy de La Abuela, tengo 21 años, estudio educación musical. Voy a tratar de no hablar así como si fuera una entrevista, de una forma natural para todos sentirnos cómodos. Sí. Pues espero el proyecto del podcast les guste mucho, les sea de gran ayuda también para abarcar sus dudas existenciales como también nosotros las tenemos y pues que todos podamos disfrutar de esto. Bueno, a mí me dicen G o Don G. Soy de la parroquia Patriarca San José y estoy muy emocionado por este proyecto, ya que hoy empieza, ya que esperamos de la mano del Señor llega a mucha gente, a muchos jóvenes sobre todo, y que dentro de lo que podamos aportarle a cada persona, que por mínimo que sea, pero que sea, para así, aunque sea, inquietar un poquito los corazones. Tengo 27 años, soy músico, estoy estudiando arquitectura, y bueno, ahí vamos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que nos estén escuchando o nos estén viendo. De verdad es que es un honor, un placer, un gusto estar aquí después de los meses de planeación. Es un placer poder grabar este espacio que vamos a estar grabando a lo largo del tiempo para ustedes. Mi nombre es Guillermo, tengo 23 años y actualmente estoy culminando la carrera de diseño de sistemas informáticos. Y pues, como lo han dicho mis compañeros y como escuché una vez, muchas veces creemos que nosotros somos personas que estamos confiadas en Dios todo el tiempo, pero en realidad que los que creemos en Dios muchas veces tenemos miedo, tenemos incertidumbre, y que con lo que podamos hacer aquí esperamos poder ayudarles a cada uno de ustedes de una manera muy grande. Y pues falta una persona que no se ha presentado, entonces le cedo la palabra y bienvenida a nuestra amiga Katy, que con los que estamos aquí pues vamos a estar acompañándolos, o ustedes nos van a estar acompañando a nosotros a lo largo de este tiempo. Katy. Muchas gracias. Bueno, sí, mi nombre en realidad es Katia, pero las personas más cercanas me dicen Katy. Tengo 23 años y estoy finalizando mi licenciatura en gestión financiera en la Universidad Nacional. Y bueno, estoy súper emocionada de estar acá con todos ustedes. Creo que nos llevamos súper bien, entonces una dinámica muy bonita, nos reímos bastante. Y aunque no tenemos súper experiencia en esta clase de proyectos, estamos acá con mucho amor, con muchas ganas de servir a los demás, así como nos han servido, ¿verdad?, desde la iglesia durante mucho tiempo. Entonces, muchas gracias a todos por su presentación y esperamos en el transcurso del tiempo, con cada episodio, ir conociéndonos un poquito más y que ustedes puedan ir interactuando.
¿Ok? Vamos a ver. También, bueno, nos gustaría que ustedes conozcan un poco más acerca de cómo fue que nosotros tuvimos ese primer encuentro con Jesús. Ese momento que para algunos puede ser en segundos y para otros puede ser todo un recorrido. Entonces, como parte de este episodio donde queremos compartir información de nosotros, vamos a iniciar con Mari. Bueno, yo quiero ser bastante directa, concreta con toda esta parte porque sí abarca muchísimo, ¿verdad? Todo lo que es el testimonio, no voy a hablar como durante una hora de esto. Y bueno, en resumen, yo crecí en una familia católica, mis papás siempre han servido en la iglesia, yo también siempre he sido parte de bastantes grupos a nivel de mi vida. Entonces siempre he estado envuelta en todo lo que es la fe. Sin embargo, nunca sentía como esa cercanía con Dios. Simplemente era como la iglesia y yo, ¿verdad? Simplemente así. Pero hace aproximadamente 2 años, ¿verdad? Que yo acabé una relación, la más larga que he tenido en mi vida. Surgió esta tristeza profunda que uno tiene, ¿verdad? Cuando pasa esas situaciones. Y obviamente yo me aferré muchísimo a Dios, por supuesto, ¿verdad? Porque eso es lo que uno hace en esas situaciones. Pero la fortaleza con la que Dios me respondió en ese momento de mi vida me hizo como tornarme hacia Él y poder visualizar todo lo que yo había perdido durante toda mi vida, digamos, al no volver por completo mi vida hacia Él. Entonces ahí fue donde yo empecé a acercarme muchísimo más a la iglesia, muchísimo más conscientemente, porque esa es la palabra, conscientemente dentro de la iglesia. Y gracias a Dios, a Él, seguir sus llamados en cuanto a grupos. Ahorita estoy en PAJ del barrio, ¿verdad? Junto con ellos. Y otros proyectos como este, que es por y para Él. Entonces, ese ha sido como mi encuentro con Dios y la razón del por qué yo volteé mi vida hacia Él. Excelente. Bueno, yo creo que el mío muy parecido, así, tiene que ver algo con una relación también. También, como dice Mari, o sea, es algo bastante largo, pero así como en forma concreta. Bueno, también crecí en una familia católica, pero la verdad nunca me llamó la atención así como ir a misa o estar en algún grupo. Terminé la primera comunión, después de eso ya no hice nada por la vida, de la fe hablando, ¿verdad? Ya después, en el 2018, bueno, algunas veces iba así como que a misa alguna vez perdida. Hasta el 2018 empecé a servir como catequista. Aclaro que mi primera vigilia pascual de toda la vida fue en el 2020. Nunca había una vigilia pascual, entonces para que vean cómo estaba mi fe, digamos. Bueno, empecé a servir, pero no había tenido como ese encuentro, digamos. Ya fue hasta después que yo tuve mi crisis vocacional en un tiempo. Luego mi actual pareja también tuvo su crisis vocacional. Quería hacerse virgen consagrada, lo cual para mí fue como, sí, no sé qué hacer. Entonces yo sí lo tengo planteado como en un momento. Era Jueves Santo y yo estaba en mi cuarto tengo un altar. Estaba orando y siempre en mi oración sentía como que estaba solo, o digamos, no es como que usted está hablando con alguien y eso como que usted no sabe si a la persona se le cortó o que usted está hablando solo. En cambio ya era como que usted estaba usando un teléfono y sabía que al otro lado había alguien. Y entonces estaba en mi cuarto orando y bueno, tenía velas en el altar que tengo y había arribita una palma del Domingo de Ramos. Eso fue, como les digo, el Jueves Santo. Entonces estaba orando y la ramita se empezó a mover sola. Y en mi cuarto no hay ventanas, pues, la puerta está cerrada porque mi perro duerme en mi cuarto. Entonces me asusté mucho porque fue como
algo imposible que se empezara a mover. De hecho, en algún lugar tengo que tener el video, cuando lo encuentre se los comparto. Entonces desde ese día yo fue como que, wow, sí, sé que ya no estoy solo, sé que alguien me escucha cuando oro. Entonces digamos que ese día para mí fue como mi encuentro con Jesús. Sí, sigo siendo débil en mis pecados, en mis dificultades que todos tenemos, pero se trata de seguir adelante. Y una frase que estaba leyendo hoy en la mañana que me llamó mucho la atención es que todos los días la misericordia de Dios es nueva. Entonces, bueno, claramente tenemos nosotros que buscar el sacramento de la reconciliación, pero cada día es una nueva oportunidad para mejorar, cada día es un día nuevo para convertirnos más y acercarnos más a Él. Bueno, yo al igual que Mari, siempre he estado en relación con la fe católica debido a lo que me ha inculcado mi familia. Pero, bueno, contrario a estar, tal vez no podría como hablar de un momento en específico, ¿verdad? Que yo dijera, bueno, a partir de aquí cambió completamente o abruptamente mi camino hacia el Señor. Pero dentro de esto, intentando contar un testimonio, sería involucrando a todas esas personas que han influido en mi fe para que haya ido creciendo. En donde, bueno, primero tengo que hablar de la influencia de mi mamá, que es quien siempre ha estado ahí y siempre me ha inculcado como toda la fe y siempre ha estado como pendiente de que yo pueda estar en los caminos del Señor. También la pastoral juvenil, hubo un tiempo que estuve ahí cuando tenía como 15 años aproximadamente. Y ese caminar, o más bien ese descubrir que hay grupos juveniles, como que sí cambió un poquito, ¿verdad? Es como, bueno, hay algo más que solo catequesis y eucaristías. Y evidentemente uno es pasajero aquí, ¿verdad? Entonces no puede estar todo el tiempo en la PJ, ¿verdad? Llegó un momento en el que ya no me sentía parte de, porque ya estaba tal vez muy mayor o tal vez ya mi pensamiento ya no era compatible con el de las demás personas. Ahí me alejé un poco, aparte que entré a la U, entonces fue como que ir desarrollando un poco como todo esto de que va involucrando la U con la fe también. Y después, bueno, surgió la pastoral de adultos jóvenes, ¿verdad? PAC, que es donde estoy ahorita. Y como que siguió formando parte de ese camino y me ha ido ayudando a crecer un poco más. Pero también, si tuviera que hablar de algo que no fuera meramente como influencias de grupos o personas, tendría que hablar de Sal y Luz, que fue un proyecto que nació en la pastoral, gracias a que un amigo tuvo esa idea. Fue como, G canta, G toca guitarra, Vivi canta. Entonces yo ahí me compro algo para hacer bulla y nos mandamos. Entonces empezamos a servir en los encuentros, después poquito a poco en misas. Y ese poder servirle al Señor a partir de lo que sé, ¿verdad? Porque bueno, yo estoy estudiando un tiempo guitarra clásica, entonces era como poder aplicar eso en el servicio, como que de algún modo me ayudó a ir alimentando mi fe, al punto de que ahora yo digo, una oración y yo digamos que me nutro más cuando estoy tocando, porque al tocar es como si estuviera orando a través de mi guitarra. Y después, junto, ¿verdad? En este camino con la música también surgió Seguidores de Cristo, que es un grupo que anima eucaristías en la parroquia. Y que, bueno, el director me contactó, me dijo que si quería, yo, pues, entonces ya era como algo diferente, porque en Sal y Luz no había como que tanta participación en misas, pero sí mucho en oraciones. Y Seguidores era como esta parte que faltaba nutrir un poquito más en las eucaristías. Entonces, desde que estoy como teniendo esa experiencia un poco mayor y viviéndola más, también ha hecho que mi fe se haga más fuerte.
¿verdad? Porque pongo en práctica lo que sé a partir de la música y a partir de lo que yo puedo hacer también meter un poco de lo que yo soy. Sí, digamos, en mi caso es como un poco particular, y dentro de esa familia pues solo mi mamá era como asidua a ir a la iglesia, no tan asidua como lo somos hoy, ella y yo, pero sí, digamos, como que era ella la que iba a misa todos los domingos, que no se podía faltar a misa los domingos. Y cuando yo estaba más pequeño, pues a mí me llevaban, aunque fuera que yo me fuera a dormir a las bancas, pero digamos, eso ya como que iba como que sembrando una semilla dentro de mí, que a lo largo del tiempo fue creciendo y fue creciendo, hasta el punto en el que yo por mis propios medios vi cómo podía cómo investigar, digamos, acerca de lo que era, interesarme un poco más acerca del qué y del por qué yo estaba asistiendo a esa iglesia. Más que todo eso, y digamos, yo he participado en varios grupos juveniles. El primero de ellos se disolvió porque los que iban muy poco o casi nunca, entonces quedamos como 3, entonces se tomó la decisión por disolverlo. Pero ya este grupo, digamos, como PAJ, ya es como que afianzó todo lo que yo venía creyendo durante todos los años que iba a misa, que iba como un chiquillo a dormir a las bancas, que no debería ser, ¿verdad? Pero el propósito está, digamos, de ir como uno conociendo en las pocas cosas, desde lo pequeño, ir conociendo cosas que lo puedan llevar a uno a permanecer. Como dice el dicho, instruye a tu hijo en el camino del bien, que aún estando viejo no se va a apartar de él. Entonces esas son como las partes o como las fases que me hicieron, digamos, como introducirme dentro de la fe, y tomando en cuenta, digamos, que yo era un chiquillo problemático, ¿verdad? Que costó para hacer la primera comunión, el bautizo, porque no sé, llegaba un punto como algo que no me gustaba. Entonces yo me salía, me iba a comprar refresco, regresaba, o sea, era una cosa terrible. Pero con el pasar del tiempo también uno va creciendo y uno va madurando y uno va entendiendo que si uno está en una catequesis, digamos, es para un bien personal, es para que nuestra relación personal con el Señor vaya aumentando y no decayendo. Porque como en nuestro peregrinaje como cristianos todos necesitamos los sacramentos, es algo imprescindible. Entonces, digamos, esas dos partes son como las que más me han marcado para estar donde yo estoy, en la iglesia y aquí en este momento grabando este espacio. Excelente. Bueno, muchas gracias, chiquillos, por cada uno de sus testimonios. En mi caso, en realidad, yo también nací en una familia católica y me acompañaron en los primeros sacramentos. Creo que en algún momento como familia nos empezamos a alejar un poco de la iglesia, ¿verdad? Bajando como la asistencia a la Eucaristía, y aunque manteníamos como una oración constante en, por ejemplo, los tiempos de alimentación y esta clase de cosas, se iba enfriando un poco el corazón, me parece que era. Entonces, por ahí de los 18 años, sí, bueno, los 18 fue que yo empecé con algunas dudas. Estaba buscando como algo que me llenara, que me hiciera sentir plena, que me diera una paz que no encontraba en otras cosas, ¿verdad? Que otros seres humanos o lo que la sociedad vende, tal vez, no me llenaba. Yo estaba en búsqueda de algo más. Entonces empecé a buscar como un grupo donde poder formarme y conocer un poco más de la doctrina y también de la iglesia, ¿verdad? Porque lo que uno no conoce no lo puede amar. Y quería ver si lo que estaba buscando era ahí, en la iglesia, era con Dios o era en otro lugar. Entonces encontré un grupo que es donde nos conocimos todos, Pastoral Adulto Joven, no estoy haciendo publicidad, pero nos reunimos a las 6, los sábados a las 6. En las aulas de la parroquia. Exactamente.
Entonces, si alguno está interesado, nos puede preguntar, sin ningún compromiso. Entonces, bueno, ahí empecé este caminar y recibí lo que buscaba, ¿verdad? Que era un poco de formación, un poco de pasión, ¿verdad? Las personas compartieron su pasión, su convicción. Nos sentimos como una familia, como amigos en este caminar, que no es sencillo, no es fácil, pero pues ahí vamos poco a poco. Entonces, a raíz de esto ha ido creciendo, no ha sido como un momento en especial, aunque sí los he tenido como Starling, ¿verdad? Momentos en los que la razón no explica lo que sucede. Entonces sé que es pues Dios ahí haciéndose presente conmigo, pero tal vez ha sido más el recorrido que he llevado, la formación, las personas que he conocido, todo esto que ha cultivado mi pasión y mi amor por Cristo. Entonces, bueno, con esto vamos cerrando un poco esta sección de testimonios y nos vamos a dirigir a cómo fue que surgimos, cómo fue que nos conocimos, cómo llegamos acá, qué fue lo que nos trajo. Y me complace decirles que para esto nos va a ayudar Mari. Bueno, sí. Básicamente la idea de realizar un podcast había resonado en mi mente ya inicialmente hace aproximadamente un año. Entonces, y ha sido porque fue porque yo, hablando con mis compañeros de trabajo, yo les decía que me encantaba hablar de temas existenciales de la vida y que, o sea, yo hablo mucho en general. Soy bastante tímida, pero ya cuando me dan cuerda, hablo bastante del tema. Y siempre tengo preguntas y dudas y todo eso. Entonces ellas me dijeron que sí, que por qué no me animaba. Pero para nadie es un secreto, en estos tiempos lo que más vende, ¿verdad? En cuanto a podcast es temas relacionados a relaciones, amor, cosas así. Entonces yo no me quería meter como en esos temas, la verdad. Uno más en el internet no iba a hacer la diferencia. Entonces dejé como el tema ahí pausado, el tema de hacer un podcast lo dejé pausado por bastante tiempo. Y por ahí a inicios de año, el Espíritu Santo, porque al igual que Stan, no le tengo ninguna razón en específico, me iluminó una mañana mientras trabajaba y decía: María, haga un podcast hablando de temas relacionados con la fe. Y yo, sí, puede ser. Nunca había escuchado un podcast relacionado a eso, nunca me había adentrado en esos temas, todavía estaba como muy nueva en esto de ya nutrirme en cuanto a fe. Entonces yo dije, no, soy demasiado inexperta, entonces, pero me sonaba mucho la idea, o sea, yo quería hacerlo, realmente, por convicción. Entonces lo que hice fue empezar a escuchar podcasts de estos temas, empezar a leer la Biblia en sí ya, de verdad, como libro, digamos, como biblioteca del libro. Entonces empecé a como nutrirme en cuanto a la fe. Y ya por ahí de abril, finales de abril, ya yo me sentía más preparada en cuanto a esto. Sabía un poquito, no todo, cero sé, ¿verdad? Y voy a seguir aprendiendo en el camino. Pero me sentía un poquito más preparada para lanzarme al agua. Y fui a pedirle la bendición al sacerdote de la parroquia del Coyol, que es a la parroquia a la que pertenezco. Y él me dijo que sí, que le encantaba la idea, pero me recomendó buscar a más personas adicional de solo yo. Y ahí empezó el discernimiento junto con Dios de a quién decirle, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, en ese momento se me ocurrió Katy, así de primera instancia. Y me acuerdo que estaba muy cerca de las fechas de mi cumpleaños y para mi cumpleaños hice una actividad, entonces ellos estaban invitados. Y Katy llegó y yo le comenté en la actividad así abiertamente, se lo dije. Y a Katy, ¿cuál fue su respuesta, Katy, en ese momento? Sí, gigante. Sí a todo. Sí a todo, sí. Sí, a Katy le encantó la idea, ella tenía una idea similar, entonces yo le dije, bueno, unámonos. Y ya después de eso empezó el discernimiento de a quién más decirle, ¿verdad? Porque obviamente nos pasó por la mente muchísimas personas, pero necesitábamos como esa
esa versión masculina, tal vez, por decirlo así. Al final tuvimos 3 y nos ganan por mayoría. Pero ya después de eso, en una noche ya concreta, pensamos en Guille, en Star y en G, que nos acompañan hoy, y gracias a Dios nos dijeron que sí. Entonces, aquí estamos los 5. Por dicha, gracias al Señor. Claro. Muchas gracias, Mari. Súper interesante porque, pues, por ejemplo, Star también tiene una idea parecida, ¿verdad? En algún momento. Sí, yo sé. Y Guille también, ¿verdad? Y pues yo también tuve en algún momento una idea similar, pero pues tal vez uno siempre dice por temas de agenda y otros proyectos personales, uno no lo prioriza y lo pospone, pero pues vino la señorita que nos dio ese empujoncito, ¿verdad? Enviada por el Señor. Y también nos gustaría explicarles un poco acerca del nombre, porque, bueno, nuestro nombre, como lo mencioné al principio, es Discípulos del siglo XXI, ¿verdad? Yo le decía esto a mi hermanito, me decía, qué aburrido. Y yo, gracias. Esos ánimos, ¿verdad? Cuando uno inicia algo, como que lo llenan, no sé, pero Me costó elegir el nombre para que dijera eso. Exactamente, Mucha motivación. Nos costó un montón, pasamos por una parte de votación, de elegir diferentes, y bueno, fue todo un proceso súper interesante que tal vez más adelante les podamos contar, pero nos quedamos con y tiene todo un trasfondo que nos gustaría contarles en este primer episodio, empezando por dónde proviene, ¿verdad? Este término de discípulos viene del latín discípulos, y su significado básicamente es aquella persona que aprende una doctrina, una ciencia o un arte bajo la enseñanza de un maestro. No se le atribuye al cristianismo como tal, y esto es importante, pero nosotros quisimos elegirlo porque estamos aprendiendo de alguien más, ¿verdad? Que es Jesús a través del Evangelio. Entonces, por esta razón fue que decidimos incorporarlo a nuestro nombre. Y ahora G nos va a contar por qué el 21. Sí. Preguntarse por qué el siglo XXI puede ser un poco obvio, ¿verdad? En realidad es el siglo en el que estamos, siglo XXI después de Cristo. Pero para quienes estamos aquí, y espero que también las personas que nos vean y escuchen, tiene también un valor diferente, porque marca nuestro presente. Estamos en el siglo XXI y somos del siglo XXI. Nuestra historia, nuestra huella, lo que vayamos a hacer, en su mayoría va a estar en el siglo XXI. Si nos ponemos a pensar más para atrás, en los tiempos de Jesús, están los discípulos del siglo I, ¿verdad? Y si nos vamos muy a futuro, van a llegar ya para el 2101, van a estar los discípulos del siglo XXII. Entonces, somos del siglo XXI, porque es en donde estamos, en donde nuestra historia está mayor parte del tiempo. Entonces, también esto tiene como un significado de que bueno, somos pasajeros, ¿verdad? Nuestra vida no en la tierra no es eterna. Después, sí, nos va bien. Sí, llegamos a la vida eterna, pero de momento nuestro caminar en esta tierra se va a mantener en este siglo. Y también, si pensamos que el podcast dura 100 años o más, habrá que cambiar el nombre. Habrá que cambiar el nombre a después del siglo XXII. Pero es precisamente por eso, ¿verdad? Es que no somos eternos aquí, somos pasajeros, pero sea como sea, en nuestra historia y en la historia de las personas que están alrededor de nosotros, marcamos una huella en el presente. Excelente. Bueno, comentándoles un poco acerca de este nombre, ¿verdad? Discípulos del siglo XXI, también tiene un trasfondo de convicción, de pasión, porque para poder elegirlo tuvimos que ver diferentes aristas y nos tuvo que convencer algo, porque somos, imaginen, 5, ¿verdad? Diferentes opiniones, sí, no, estar, no. No me gusta. No a todo. Y entonces, pues fue un proceso muy interesante, pero pues esto que nos va a contar Star fue lo que dijimos, bueno, sí, tal vez sí, es y ese sí es por el que estamos acá hoy.
Entonces, Star, por favor. Bueno, sí voy a decir que le dije que no a todos los nombres, pero yo creía que el nombre tuviera como un trasfondo bíblico, un porqué, no simplemente decir que nos llamamos de X forma, para no decir nombres, sino simplemente, digamos, que tuviera un trasfondo bíblico y que pues tuviera un sentido el nombre, sino que no fuera algo completamente vacío. Entonces el nombre, así en pocas palabras, trata acerca de los discípulos de Maús. Entonces aquí el compañero Guille me va a hacer una lectura rápida del Evangelio de Lucas, donde habla de dónde sacamos el nombre del grupo, y después lo sigo explicando. Ok. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazoreo, un profeta poderoso en obras y palabras, a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser Él quien liberara a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: qué poco perspicaces sois, y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decía de él todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el nombre trata más que todo eso, que bueno, los discípulos iban de vuelta a su pueblo porque iban desilusionados, porque no habían tenido una respuesta, tal vez porque esperaban algo que Jesús, ciertamente ellos tenían como una perspectiva del Mesías, pero no era así, no era como ellos se lo imaginaban,
Entonces, muchas veces nosotros vamos caminando desilusionados, tenemos problemas, tenemos situaciones. Llega Jesús, nos acompaña en el camino, está con nosotros y justamente partir el pan y explicar las escrituras es lo que se hace en la misa. Primero viene la liturgia de la palabra, luego la liturgia eucarística. Entonces, es eso, yo nos veía a todos nosotros con nuestros problemas, nuestras situaciones, caminando con todo lo que nos está tocando justamente en este siglo XXI, todos los problemas, ideologías y todo esto que ya todos conocemos. Pues llega un Jesús y nos pregunta por lo que está sucediendo, que obviamente Él sabe lo que está sucediendo. Y entonces nos acompaña y nos permite conocerlo. Sabemos que seguimos a un Jesús vivo. Y es como Él se les muestra a ellos. Se les muestra después de su resurrección. Los acompaña, les explica las escrituras, parte para ellos el pan. Y partiendo el pan se queda con ellos. Entonces ese fue el trasfondo del nombre, que no era lo que yo quería conseguir, no tomo en cuenta varas. pero era como yo le decía a los chiquillos, que yo quería que el nombre, o sea, no simplemente fuera porque, bueno, el nombre significa esto, sino que tuviera un trasfondo bíblico. Gracias. Bueno, adelante, Guille. Bueno, básicamente resumiendo el para qué del proyecto, como hemos venido hablando, como jóvenes tenemos muchas inquietudes que esperamos resolver a lo largo de este proyecto y también poder colaborar con, aunque sea poco o mucho, con ustedes intentando resolver también esas dudas con distintos temas que vamos a ir conociendo a lo largo del proyecto. Uno puede ser las cosas que se dicen alrededor de la iglesia, los mitos, verdades, o así. Entonces, ¿cómo logramos hacer que todo eso que se dice, cómo logramos desmentirlo? Porque ciertamente son mentiras de personas que nunca han puesto un pie en la iglesia y hablan lo que hablan. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, porque dentro de nosotros sentimos que hay como ese fuego de querer dar a entender y de querer dar nuestro punto de vista, nuestra forma de ver las cosas desde cada una de las realidades de nosotros. Entonces, eso es el porqué del proyecto y por qué pensamos, digamos, todo lo que hemos venido hablando, el por qué lo hemos pensado y por qué a lo largo de los meses, de este día para atrás, lo hemos venido planificando. Claro. Muchas gracias, chiquillos, por contarnos a todos, ¿verdad? Estas cosas que son importantes para que puedan comprender todos aquellos que nos ven y nos escuchan qué estamos haciendo aquí, por qué nos llamamos así y cómo llegamos. A mí me gustaría agregar que somos jóvenes, como cualquiera que está ahí detrás de su pantalla, escuchándonos o viéndonos, con errores, dificultades, justamente como lo decían los chiquillos, y que estamos en periodo de formación, ¿verdad? Llegamos aquí cuestionándonos, que es algo que me gustaría invitar a cualquier ser humano, a cuestionarse todo, porque a través de esa búsqueda yo creo que la única respuesta que al menos yo encontré, ¿verdad? Hablando desde mi persona, es Jesús, es Cristo. Entonces, este cuestionamiento siempre es importante, inclusive todos aquellos jóvenes católicos que están dentro de la iglesia tiene respuestas, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos cuestionamos, que creemos que tal vez no es así, pero sí lo es. Entonces, es importante, pues, enviar este mensaje también. Venimos acá a traer invitados en ocasiones, esperamos que así sea, porque todo aquello que nosotros desde nuestra experiencia previa y nuestro conocimiento no podamos explicar, otras personas con mucho más bagaje sí lo van a poder hacer. Entonces también
nuestro propósito es justamente ese, ¿verdad? Llevar conocimiento, llevar pasión, convicción, amor a todos aquellos que nos escuchan y que se puedan enamorar y vivir todo esto que nosotros vivimos, que es fantástico. Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos finalizando porque no queremos que sea 2 horas y nosotros aquí hablando. Que a estas personas les cuesta mucho, no, ¿verdad? Entonces, y también queremos enviar un par de agradecimientos. Para eso, Mari, que ha estado desde el día 0 acá, nos va a ayudar. Sí, bueno, nosotros queremos abrir este pequeño espacio, ¿verdad? Para agradecer a todas aquellas personas que nos estuvieron acompañando en la planeación de todo este proyecto, ¿verdad? Inicialmente agradecerle al padre Claudio, que fue la persona que me embarcó básicamente a estar acá hoy. A José Ramón, que está detrás de cámara y en la parte técnica de todo lo que es este proyecto. A cada uno de nosotros, a Katy, a G, a Star y a Guillo, ¿verdad? Por decir que sí, por supuesto, por haber aceptado esta loca idea que yo tuve inicialmente. Y estamos súper agradecidos nosotros de saber que ustedes nos están escuchando. Y sí, y que oren muchísimo por nosotros, de verdad. Por supuesto, de verdad que la oración es primordial para nosotros, jóvenes en proceso de formación, con cuestionamientos diarios y dudas existenciales. Entonces, por favor, su oración va a ser muy bien recibida. Y también queremos invitarles a que nos acompañen a nuestros próximos episodios, de hecho, porque vamos a hablar de temas súper interesantes. Por ejemplo, estamos preparando un episodio que todavía no tiene nombre, porque el que teníamos es un poco polémico, entonces estamos ahí como ajustando detalles, pero básicamente va a ser un episodio sobre todo aquello que nos perturba, toda aquella voz que la sociedad tiene y que provoca que muchas veces los adolescentes, o bueno, los adultos jóvenes también, ¿verdad?, actúen de una forma en particular. Entonces va a ser muy interesante. Y también vamos a estar hablando acerca de todos aquellos mitos y supersticiones alrededor de la iglesia que algunas personas pues lo toman como verdad absoluta. Entonces queremos también desmentir un poco eso, porque consideramos que puede ser esa tela negra por la que algunas personas no se acerquen a la iglesia. Entonces es como buscando disipar esa neblina. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y recuerden, sigamos siendo discípulos del siglo XXI. Ay, solo yo lo hice. Católicos por convicción y desde la tradición. La fe en el siglo XXI, Castilla y Pureza. Jesús amigo y hermano, nuestra gloria, nuestro día. Somos discípulos del siglo XXI.